La ciencia es un conjunto de conocimientos sistemáticos comprobables que estudian, explican y predicen los fenómenos sociales, artificiales y naturales del universo observable. El conocimiento científico se obtiene de manera metodológica mediante observación y experimentación en campos de estudio específicos. Dicho conocimiento es organizado y clasificado sobre la base de principios explicativos, ya sean de forma teórica o práctica. A partir del razonamiento lógico y el análisis objetivo de la evidencia científica se formulan preguntas de investigación e hipótesis, se deducen principios y leyes, y se construyen modelos, teorías y sistemas de conocimientos por medio del método científico. La ciencia considera y tiene como fundamento la observación experimental. Este tipo de observación se organiza por medio de métodos, modelos y teorías con el fin de generar nuevo conocimiento. Para ello se establecen previamente unos criterios de verdad y un método de investigación. La aplicación de esos métodos y conocimientos conduce a la generación de nuevos conocimientos en forma de predicciones concretas, cuantitativas y comprobables referidas a observaciones pasadas, presentes y futuras. Con frecuencia esas predicciones se pueden formular mediante razonamientos y estructurar como reglas o leyes generales, que dan cuenta del comportamiento de un sistema y predicen cómo actuará dicho sistema en determinadas circunstancias. Desde la revolución científica, el conocimiento científico ha aumentado tanto que los científicos se han vuelto especialistas y sus publicaciones se han vuelto muy difíciles de leer para los no especialistas. Esto ha dado lugar a diversos esfuerzos de divulgación científica, tanto para acercar la ciencia al gran público, como para facilitar la comprensión y colaboración entre científicos de distintos campos. Historia. La historia de la ciencia abarca el desarrollo de la ciencia desde la antigüedad hasta el presente. La ciencia es un conocimiento empírico, teórico y de procedimientos sobre el universo, producido por científicos que formulan explicaciones y predicciones comprobables basadas en sus observaciones. Hay tres ramas principales de la ciencia: natural, social y formal. Las primeras raíces de la ciencia se remontan al antiguo Egipto y Mesopotamia alrededor de 3000 a 1200 a.C. Sus contribuciones a las matemáticas, la astronomía y la medicina entraron y dieron forma a la filosofía natural griega de la antigüedad clásica, mediante la cual se hicieron intentos formales para proporcionar explicaciones de eventos en el mundo físico basadas en causas naturales. Después de la caída del Imperio Romano Occidental, el conocimiento de las concepciones griegas del mundo se deterioró en Europa occidental de habla latina durante los primeros siglos de la Edad Media, pero continuó prosperando en el Imperio Romano Oriental de habla griega. Con la ayuda de traducciones de textos griegos, la cosmovisión helenística se conservó y se absorbió en el mundo musulmán de habla árabe durante la Edad de Oro islámica. La recuperación y asimilación de obras griegas y las investigaciones islámicas en Europa occidental desde el siglo X al XIII revivieron el aprendizaje de la filosofía natural en Occidente. La filosofía natural se transformó durante la revolución científica en la Europa de los siglos XVI al XVII, a medida que nuevas ideas y descubrimientos se apartaron de las concepciones y tradiciones griegas anteriores. La nueva ciencia que surgió era más mecanicista en su cosmovisión, más integrada con las matemáticas y más confiable y abierta, ya que su conocimiento se basaba en un método científico recién definido. Pronto siguieron más revoluciones en los siglos siguientes. La revolución química del siglo XVIII, por ejemplo, introdujo nuevos métodos cuantitativos y medidas para la química. En el siglo XIX se enfocaron nuevas perspectivas con respecto a la conservación de la energía, la edad de la Tierra y la evolución. Y en el siglo XX nuevos descubrimientos en genética y física sentaron las bases para nuevas subdisciplinas como la biología molecular y la física de partículas. Además, las preocupaciones industriales y militares, así como la creciente complejidad de los nuevos esfuerzos de investigación, pronto marcaron el comienzo de la era de la gran ciencia, particularmente después de la Segunda Guerra Mundial. Culturas tempranas.
Las primeras raíces de la ciencia se remontan al antiguo Egipto y a la Mesopotamia en torno a los años 3000 a 1200 AC, aunque las palabras y los conceptos de ciencia y naturaleza no formaban parte del paisaje conceptual de la época. Los antiguos egipcios y mesopotámicos hicieron aportaciones que más tarde encontrarían un lugar en la ciencia griega y medieval, las matemáticas, la astronomía y la medicina. A partir de alrededor del año 3000 AC, los antiguos egipcios desarrollaron un sistema de numeración de carácter decimal y orientaron sus conocimientos de geometría a la resolución de problemas prácticos, como los de los topógrafos y constructores. Incluso desarrollaron un calendario oficial que contenía 12 meses, de 30 días cada uno, y 5 días al final del año. Los antiguos pueblos de Mesopotamia utilizaban los conocimientos sobre las propiedades de diversos productos químicos naturales para la fabricación de cerámica, loza, vidrio, jabón, metales, yeso de cal e impermeabilización. También estudiaban la fisiología animal, la anatomía y el comportamiento con fines divinatorios y realizaban amplios registros de los movimientos de los objetos astronómicos para su estudio de la astrología. Los mesopotámicos tenían intenso interés por la medicina y las primeras prescripciones médicas aparecen en Sumeria durante la tercera dinastía de Ur. No obstante, los mesopotámicos parecen haber tenido poco interés en recopilar información sobre el mundo natural por el mero hecho de recopilar información y principalmente solo estudiaron temas científicos que tenían aplicaciones prácticas obvias o relevancia inmediata para su sistema religioso. Antigüedad clásica. En la antigüedad clásica, no existe un verdadero análogo antiguo de un científico moderno. En su lugar, individuos bien educados, generalmente de clase alta, y casi universalmente varones, realizaban diversas investigaciones sobre la naturaleza siempre que podían disponer de tiempo. Antes de la invención o descubrimiento del concepto de naturaleza por parte de los filósofos presocráticos, las mismas palabras solían utilizarse para describir la forma natural en que crece una planta, y la manera en que, por ejemplo, una tribu adora a un dios determinado. Por esta razón, se afirma que estos hombres fueron los primeros filósofos en sentido estricto, y también los primeros en distinguir claramente naturaleza y convención. 209 La filosofía natural, precursora de la ciencia natural, se distinguía así como el conocimiento de la naturaleza y de las cosas que son verdaderas para toda comunidad, y el nombre de la búsqueda especializada de tal conocimiento era filosofía, el reino de los primeros filósofos físicos. Eran principalmente especuladores o teóricos, particularmente interesados en la astronomía. En cambio, tratar de utilizar el conocimiento de la naturaleza para imitarla era visto por los científicos clásicos como un interés más apropiado para los artesanos de clase social inferior. Los primeros filósofos griegos de la escuela milesiana, fundada por Tales de Mileto y continuada posteriormente por sus sucesores Anaximandro y Anaximenes, fueron los primeros en intentar explicar los fenómenos naturales sin apoyarse en lo sobrenatural. El Pitagóricos desarrolló una filosofía de números complejos, 467-68 y contribuyó significativamente al desarrollo de la ciencia matemática. 465 El teoría de los átomos fue desarrollado por el filósofo griego Leucipo y su alumno Demócrito. El médico griego Hipócrates estableció la tradición de la ciencia médica sistemática y es conocido como el padre de la medicina. Un punto de inflexión en la historia de la ciencia filosófica primitiva fue el ejemplo de Sócrates de aplicar la filosofía al estudio de los asuntos humanos, incluyendo la naturaleza humana, la naturaleza de las comunidades políticas y el propio conocimiento humano. El método socrático, tal y como se documenta en los diálogos de Platón, es un método dialéctico de eliminación de hipótesis. Se encuentran mejores hipótesis identificando y eliminando constantemente las que conducen a contradicciones. Se trata de una reacción al énfasis de los sofistas en la retórica. El método socrático busca verdades generales, comúnmente sostenidas, que dan forma a las creencias y las escudriña para determinar su consistencia con otras creencias. Sócrates criticó el tipo de estudio más antiguo de la física por ser demasiado puramente especulativo y carente de autocrítica. Sócrates fue más tarde, en palabras de su apología,
acusado de corromper a la juventud de Atenas porque no creía en los dioses en los que cree el Estado, sino en otros nuevos seres espirituales. Sócrates refutó estas afirmaciones, pero fue condenado a muerte. 30 y Aristóteles creó posteriormente un programa sistemático de filosofía teleológica. El movimiento y el cambio se describen como la actualización de los potenciales que ya están en las cosas, según el tipo de cosas que sean. En su física, el Sol gira alrededor de la Tierra, y muchas cosas tienen como parte de su naturaleza que son para los humanos. Cada cosa tiene una causa formal, una causa final, y un papel en un orden cósmico con un impulsor inmóvil. Los socráticos también insistieron en que la filosofía debería utilizarse para considerar la cuestión práctica de la mejor manera de vivir para un ser humano. Aristóteles sostenía que el hombre conoce una cosa científicamente cuando posee una convicción a la que ha llegado de una manera determinada, y cuando los primeros principios sobre los que descansa esa convicción le son conocidos con certeza. El astrónomo griego Aristarco de Samos fue el primero en proponer un modelo heliocéntrico del universo, con el Sol en el centro y todos los planetas orbitando alrededor de él. El modelo de Aristarco fue ampliamente rechazado porque se creía que violaba las leyes de la física. El inventor y matemático Arquímedes de Siracusa hizo importantes contribuciones a los inicios del cálculo y a veces se le ha atribuido como su inventor, aunque su protocálculo carecía de varias características definitorias. Plinio el Viejo fue un escritor y polímata romano, que escribió la enciclopedia seminal Historia Natural, que se ocupan de la historia, la geografía, la medicina, la astronomía, las ciencias de la tierra, la botánica y la zoología. Otros científicos o protocientíficos de la antigüedad fueron Teofrasto, Euclides, Herófilo, Hiparco, Ptolomeo y Galeno. Ramas. Unidad. Límites. Investigación científica. Método. Leyes. Teorías. Modelos. Consenso. Progreso. Filosofía de la ciencia. Comunidad científica. Científicos. Mujeres en ciencia. Sociedad científica. Influencia en la sociedad. Divulgación científica. Conciencia pública de la ciencia. Estudios de ciencia, tecnología y sociedad.